Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Consorcio, Hertz, Cámara Chilena de la Construcción, AFP Habitat, Clínica Alemana, Scotiabank, Movistar, ICERT, Larraín Vial, Volvo e Inmobiliaria Socobesa. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Llegó el gran día, es 1 de octubre. Sí, gracias, Consuelo, por volver. Un día... Pero me echáis a perder la talla, bo. Iba a hacer toda la vuelta para que la gente pensara que estaba hablando de La Haya. Iba a decir que el 1 de octubre era el día que volvía al orden de este programa, y que la Consuelo Saavedra estaba de vuelta con nosotros. ¿Cómo están? Hola, Consuelo, ¿cómo estás? Perdón, Nicolás, perdón. Me echaste a perder. Sabía que es que yo sé que la euforia católica te tiene complicado, pero por la Universidad Católica, ¿no? No hablo cuando ganamos. ¿Ah? No hablo, soy un buen ganador. ¿Está bien, Católica? Sí. Sí. Le ganó Colo-Colo. Dios mío. Le ganó Colo-Colo y bien, además. ¿Y eso sucedió cuándo? ¿El fin de semana? Ayer al mediodía. Ayer. Está un poquitito desconectada. Ayer al mediodía. No he estado tan Y desconectada. el West Ham ganó también. Le ganó al. Sí, le no ganó sé nada de al Manchester United. Le ganó 3-1. Pero de local. Sí. ¿Cuánto fue? 3-1. ¿3-1? Me encanta. Ustedes Es que yo me quedé siempre están enterados. Yo me quedé en el 1-0. No, por si está pendiente de la liga inglesa. Yo estaba sí, eso sí. Yo estaba en Chiloé, entonces no tuve mucho acceso a resultados. Oye, qué bueno que hayas vuelto, Consuelo. Feliz. Líbrame del desorden de Del Río. Haré lo posible. En una semana, además, que se viene por lo menos con 3 noticias grandotas. Para qué decir, hoy vamos a conversar harto sobre lo que se anticipa a partir de las 10 de la mañana, finalmente con este fallo de la causa marítima boliviana. Estaba pensando, parte con Piñera y termina con Piñera esta historia. Parte 2013. Con Piñera y termina con Piñera. Fuimos demandados en la época de Piñera, sí, pues. Sí, el 2013. El 2013. Lo de Perú fue el 2008, ¿no? Sí. Lo de Perú fue el 2008. Yo lo que discrepo es que termine con Piñera. Yo creo que va a terminar con el nieto de Bachelet o de Piñera. Buen punto. O sea, yo creo que no va a terminar nunca. Digamos. Pero claro, ese es un buen punto. Bueno, vamos evidentemente a dedicarle una buena parte del programa a hacer una proyección de lo que debiera suceder a partir de las 10 de la mañana en La Haya. Lo otro es el 5 de octubre, este aniversario, que de pronto, me imagino, las cifras redondas instalan, le dan como cierto peso, ¿verdad?, a los aniversarios, en este caso del plebiscito. Y vamos a cerrar la semana también con una tremenda noticia. Con un domingo 7. Exactamente. Ojalá que no sea así. Nos referimos a la elección en Brasil, donde Jair Bolsonaro, que en el último tiempo prácticamente no ha hecho campaña, o sea, ha hecho campañas de la clínica, sí, pero prácticamente no ha hecho campaña. ¿Puede ser esa la mejor campaña? Una presencia, sí, claro, pero una presencia, parece que de publicidad impresionante. Gente que estuvo en San Pablo y en Río la semana pasada me decían que no se puede andar por la calle de la cantidad de presencia física de propaganda de Bolsonaro, y la constatación que tenían ellos al menos era que Bolsonaro en los centros urbanos grandes ganaba. Caballo pillado, caballo ganado, y parece que estuvo en una encuesta de fin de semana, Haddad pilló a Bolsonaro. Ya. Que tenía el 4%. Bueno, no era candidato. No era candidato. Sí, bueno, y de hecho, cierta, como, ¿con quién lo recordábamos el otro día? No me acuerdo, que no sé si era con Sebastián Rivas, a propósito del tema de este síndrome de que finalmente los alumnos se deshacen del maestro, digamos. El anuncio de Haddad subió mucho en las encuestas cuando anunció que no iba a indultar a Lula. Entonces, y ahí tienes un punto. Yo no sé si a Lula le habrá encantado la idea. Hay quien sostiene además que Lula, por alguna, que debería salir como a máximo en 1 año y medio más de la cárcel a partir de una serie de situaciones. Ahora, está con, no sé, esa última encuesta a la que hace referencia tú, Matías, pero está con un 28% Jair Bolsonaro. Además, este personaje que sabemos que es homofóbico, que uno leía el fin de semana en El País de España un artículo donde recopilaban algunos de sus dichos más polémicos, y la verdad es que uno no puede creer. Es como un chiste. Partidario de la tortura, por ejemplo. O sea, yo
Yo a usted no la violaría porque no se lo merece, le dijo una diputada en televisión en el 2003. La dictadura debería haber matado a 30.000 personas más, comenzando por el Congreso y el presidente Fernando Enrique Cardoso, 1999. Sería incapaz de amar a un hijo homosexual, prefiero que muera en un accidente en auto, 2001. Un policía que no mata no es policía, 2017. Pero bueno, está con 24%, una persona que ha ido cambiando de posición, se hizo evangélico además para apelar ese voto. Era católico practicante, se hizo bautizar en el río Jordán como evangélico, o sea, la verdad que no. Es una encuesta de la Federación de Transportistas de Brasil, no sé lo mismo, es una encuesta que es tradicional, que es relativamente tradicional y respetada. Le da no tengo la cifra exacta, pero le da un empate prácticamente. Lo que iba a decir es que la segunda vuelta es súper rápido en Brasil. Sí. O sea, es el 7, la primera vuelta, donde evidentemente Bolsonaro va a estar primero o segundo, y después es el 28 de octubre. La segunda vuelta. Y ahí tiene un rechazo muy alto, sobre 45%, entonces hay que ver si los otros candidatos de qué manera se apoyan o no se apoyan para bloquearlo. Marina Silva, Ciro Gómez, fundamentalmente son los candidatos que podrían sumarse a una segunda vuelta con Haddad para pelearle a Bolsonaro. 8 de la mañana con 3 minutos. Y ya que estamos despachando, antes de ponernos completamente en La Haya, se viene la celebración del 5 de octubre, no sé si será celebración, o tenemos el contacto porque no veo. Ya con contacto. Tenemos, haga los honores, Consuelo. Sí, vamos a Bolivia. Francisco Artaza, ¿cómo estás? Hola, Consuelo, ¿cómo estás tú? Lo estaba escuchando ahí la conversación respecto de la situación en Brasil. Sí, pues. Estoy acá en la Plaza Murillo. Creo que soy uno de los pocos que se encuentra, porque son más o menos 20 personas las que concurrieron a la convocatoria que hicieron los movimientos sociales para esta vigilia con que iban a esperar el fallo de La Haya. Una convocatoria que no fue promovida por el gobierno en esta ocasión. Yeah. Eso es una gran diferencia de lo que han sido ocasiones anteriores. O sea, no instalaron las pantallas gigantes. A mí me ha tocado estar en coberturas en hitos anteriores y desde el Parlamento, ahí que está en la plaza, instalan las pantallas, organizan a la gente, tienen como un espectáculo también. No, se han instalado pantallas, los movimientos cívicos, estamos hablando principalmente de los grupos que son los grupos de base de apoyo al presidente Evo Morales. Estamos hablando de la COP, de la Central Obrera Boliviana, de los grupos cívicos, de los cocaleros del trópico de Cochabamba y de las Bartolinas Sisa, que son las mujeres de la Federación Campesina. Uh-huh. Pero hasta ahora, a 2 horas del fallo, hay exactamente 20 personas y son como 5 vendedores de banderas que están esperando que se acerque más gente para poder vender las banderas de la reivindicación marítima. Ahí se instalaron. Hay una cosa bien interesante, la situación en Bolivia también está tan polarizada que se instalaron por separado en la Plaza Murillo, los grupos del MAS, y en la Plaza San Francisco, Luis Revilla organizó su propio acto, que es el alcalde de La Paz. Claro. Perdóname que me falte el aire, pero la altura también me afecta. Sí, por favor. No, por favor, Pancho, tómatelo con calma, mira que no está jugando una final futbolística, así que... Hablar y caminar no es muy bueno en La Paz. Sabemos que es así que, por favor, tómatelo con calma. Comer poquito, caminar despacito y en fin. Y dormir solito, eso es un mensaje para mi casa. Usted lo completó la frase. Tuviste la oportunidad, Francisco, y estábamos leyendo hoy en La Tercera, de conversar con el vicepresidente de Bolivia. ¿Con qué impresión te quedó que estaba él en la antesala del fallo que vamos a conocer hoy a las 10 de la mañana? Mire, tratándose de un acto un hito histórico para los bolivianos, sin embargo la cautela ha ido bajando con fuerza en las últimas semanas acá en Bolivia. De la conversación con el vicepresidente Álvaro García Linera se desprenden 3 elementos importantes. Uno era eso, este llamado a esperar en calma, leer cada línea del fallo antes de empezar a celebrar. La segunda es que Bolivia ya ha fijado lo que va a ser su mínimo, y que no es poco, porque para ellos esto va a ser solo triunfo
si es que consigue que el fallo establezca 2 palabras clave. Una de ellas es que haya obligación de negociar soberanía, y la segunda es que establezca plazos y condiciones para esa negociación con Chile. Si no se logra eso, varias personas, y el propio vicepresidente lo reconocía, es una derrota para Bolivia. Francisco Artaza, ¿cómo estás? Buenos días, te habla Matías. Hola Matías, gusto saludarte. Igualmente. Tú mencionaste, en el primero de los hechos que mencionaste es interesante, si es que, y ahí vamos a hacer una subdivisión, en la potencialidad, porque puede que no le acepte nada a Bolivia, que saben, señores, hemos estudiado todo, muchas gracias. No, pero la potencialidad que diga, ¿saben qué? Tiene que negociar, hay un A y hay un B. Siéntense a negociar de buena fe y prontamente, a que diga, siéntense a negociar una salida soberana de buena fe y prontamente. Esa palabra soberanía que se cuele entre medio, que esté puesta allí, puede generar toda la diferencia, puede ser un terremoto, porque como sabemos que esto no va a terminar hoy, dado que Bolivia tiene su aspiración marítima en la Constitución, sabemos que no va a terminar en este foro ni en este contexto su demanda o su aspiración, como va a seguir el que siga adelante en su mochila con el fallo de La Haya, hablando de que Chile tiene que negociar soberanía, es otro pie en el que parte, y ese sí que sería muy complejo para Chile y un gran triunfo para Morales y Bolivia, ¿no? Indudable. Pero hay una sola situación que se ha ido generando en los últimos días. El concepto soberanía en Bolivia no es de consenso. ¿A qué me refiero? Hay un sector que mantiene la demanda reivindicacionista histórica de Bolivia, que plantea la recuperación de territorio. Pero el gobierno y gran parte de la intelectualidad boliviana está hablando de un nuevo concepto de soberanía. Ellos hablan de alguna solución flexible, creativa, imaginativa. ¿A qué se refieren? No hay ninguna claridad. Pero eso te habla rápidamente de que ellos están entrando en un tema mucho más práctico de soluciones de medio camino. Ellos están, y el propio vicepresidente ayer me lo señalaba, cuando dice que no están buscando territorio soberano, sino que acceso soberano. Y eso podría ser la posibilidad de búsqueda de fórmula alternativa. No tienen concepto. Les preguntaba, por ejemplo, si estás hablando de la situación de Hong Kong o de Macao, que durante mucho tiempo entre China y Gran Bretaña, claro, en el primero de los casos, se consideró una situación de como de compensación o de comodato, de presión. Exacto. Entonces, ellos están empezando a evaluar. El gran problema de los bolivianos es que están esperando que Chile les presente la fórmula. Y lo que hemos visto en los últimos meses en Chile es que hay una amplia mayoría que se niega a cualquier diálogo de sesión soberana. Una cosita breve, la encuesta Bicentenario que hace la Universidad Católica y Adimark, hace 12 años, en 2006, planteaba que el 33% de los chilenos no querían ni saber de Bolivia en el sentido de darles nada, ni soberanía, ni mejorar sus condiciones económicas. El 33%. Esa cifra hoy día es del 54%. Es decir, Evo Morales, de lo que depende de la buena voluntad de Chile para proponer algo distinto a lo que hay ahora, lo que ha hecho Evo Morales más bien es alejar a Bolivia de Chile, no acercarlo. Y es dinamitar cualquier posibilidad. Claro, exactamente. Hoy día no sé si llenaría el curso central del Estadio Nacional como lo hizo el 2006, en Mar para Bolivia. ¿Se acuerdan ustedes de ese evento? Sí, absolutamente. Sí, bueno. Que provocó un grave error de diagnóstico en Bolivia, porque de ahí surgió todo este concepto de la diplomacia de los pueblos, pensando que efectivamente se podía a través de las organizaciones sociales, sin entender que las organizaciones sociales en Chile tienen un peso mucho menor de lo que ocurre acá en Bolivia. Y eso generó toda una estrategia muy equivocada. Solo después, recién en el 2003, el 2011, ellos empiezan a entender de que el camino va a ser la judicialización. Sí. Ahora con lo que tú me dices... Sí, dale nomás. No, dale tú, perdón, Pancho. No, termina. No te preocupes, lo que pasa es lo que quería decir con respecto a lo que me estaba contando Matías, es que en Bolivia están algunas voces, por ejemplo, hay un analista que es muy interesante, Andrés Guzmán, quien trabajó en la Diremar, es decir, fue uno de los funcionarios que participó en la elaboración de la
de la demanda marítima boliviana, que junto a Fernando Salazar, un ex embajador boliviano, han estado en los últimos días criticando fuertemente y advirtiendo que no existe una estrategia post-fallo de La Haya por parte del gobierno de Bolivia. No han preparado ni las condiciones de negociación, como tampoco han generado los consensos en Bolivia respecto de qué es lo que van a pedir y qué es lo que están dispuestos a ceder. Porque una negociación, no lo olvidemos, no es una imposición de ninguna de las partes, sino que es un juego de yo te doy, tú me das. Y acá en Bolivia todavía no está claro qué es lo que quieren pedir, ni tampoco está claro qué es lo que están dispuestos a ofrecer. Ahora, en ese sentido, lo que hablábamos de la violencia de los pueblos y el error de percepción, sobre todo de Evo, ¿tú lo viste también en García Linera? ¿Hoy día hay conciencia que la situación en Chile no es lo que parecía en su momento? No, hay conciencia hoy día de que la situación es mucho más difícil para ellos. No lo reconocen porque eso significa que si es que el fallo de La Haya no les establece un camino absolutamente concreto, con plazos, con mecanismos de conversación, de dónde y con quién y cuándo sentarse, para ellos se le hace muy difícil. Más aún si no establece que haya obligación de negociar una cesión soberana de acceso al mar. Pancho Artaza, vamos a probablemente hablar más tarde nosotros en algún minuto de la programación de la radio y quizás en la tarde, en la tercera PM, así que te deseamos la mejor de la suerte, sobre todo caminar despacito. Perfecto. Sí, no, esto está recién tomando vuelo, aún faltando menos de 2 horas para el fallo. Anoche hubo prácticamente todos los canales de televisión, de los cuales más de la mitad son estatales, digamos, o tienen una dependencia muy grande de la publicidad y el financiamiento estatal, le dedicaron mucho espacio, digamos, a la demanda de La Haya, cosa que no había ocurrido los días antes. Se ha ido generando de a poquito un espacio de ambiente. ¿Puedo hacerte una pregunta sobre eso? ¿Cómo? Si te puedo hacer una pregunta sobre eso, no sé cómo estás de tiempo. Sí. Eso sobre la cobertura. Porque aquí en Chile uno ve, claro, probablemente la posición mayoritaria y de los periodistas que hacen un análisis, si se quiere, si yo soy noruego y miro esto, pro Chile, pro la posición de Chile, pero uno puede ver bastantes matices. De hecho, algunos de nosotros, y a mí en particular, por ejemplo, nos sacan la mugre en las redes sociales, como nos mandan a tomar clases de patriotismo cuando hacemos una pregunta que no es regalada, no es en bandeja al canciller, y a todos los periodistas chilenos les pasará lo mismo. Uno puede ver matices, se pone en posiciones hipotéticas de si no le fuera bien a Chile, en fin. ¿Eso pasa en Bolivia? Porque un periodista boliviano me dijo el otro día que es muy distinto hacer periodismo en Bolivia, que eso no se permite. Sí, absolutamente. No es que no se permita, pero los medios son muy escasos de los que no dependen de la publicidad del gobierno, y eso lo fracciona bastante. Evo Morales ha ido comprando muchos medios de comunicación. Hace algunos años atrás La Razón era un diario opositor, hoy día es un diario totalmente alineado al oficialismo. Canales de televisión ocurre lo mismo. Sí, no hay muchos matices. Algunas estaciones de televisión convocan a estos analistas que te estoy mencionando, como Andrés Guzmán o Fernando Salazar, pero la mayoría se concentra, más que en razones, en el sentimiento que tienen los bolivianos de recuperar el mar. Y gran parte de la cobertura se fundamenta en eso, en esta histórica demanda, en este lamento eterno de haber perdido lo que ellos llaman el mar cautivo, los territorios cautivos, y de recuperar su acceso al mar. Pero finalmente entonces estamos hablando de un hecho político. Cuando García Linera te dice que quiere, que en el fondo está buscando una solución creativa, lo que está diciendo es queremos que el empate nos salve, digamos, ¿no? Lo que ellos están buscando es que se establezca y se cierre una mesa de negociación de una vez por todas. Bolivia, ¿cuál es el sentimiento que tiene? Es que durante mucho tiempo, y en los últimos años hemos tenido varios esfuerzos significativos, Chile ha iniciado el proceso de negociación o ha recibido la propuesta de Bolivia de sentarse a conversar alguna medida. Pero al momento en que esta negociación, estas conversaciones deben llegar a una solución concreta, lamentablemente Chile siempre se resta. Pasó en los últimos 3 episodios importantes. O bien la expectativa boliviana es tan alta que Chile tampoco puede aceptarla.
Entonces, lo que está pidiendo Bolivia, a fin de cuentas, es que iniciemos un proceso, pero que tenga una conclusión, que no sea un camino que siempre se mantenga en la dilación. Esa es la aspiración boliviana, con hecho político interno muy fuerte. Francisco Ortaza, muchísimas gracias por esta conversación desde La Paz, Bolivia. No, y porque espero volver a tener contacto entonces en la tarde con ustedes. Va a ser un día bastante movido, porque la lectura del fallo va a haber que escucharla con atención, porque efectivamente lo que digan los contenidos y los límites que marque ese fallo va a ser sumamente diferente respecto de cómo puede ser el devenir. Pancho Tarso, un millón de gracias, cuídate. Un abrazo para ustedes, saludos, chao. 8 de la mañana con 17 minutos. Agregar quería. Descansar quiero, joven Luke. Estaba leyendo un artículo de La Razón de Bolivia hoy sobre 5 hitos de la demanda que, como decíamos, se presenta oficialmente el 2013, aunque fue en un Día del Mar el 2011 cuando Bolivia por primera vez plantea el presidente Evo Morales que iba a acudir a instancias internacionales para resolver su mediterraneidad. Y bueno, ese es uno de los hitos, obviamente, el año 2013 cuando presentan la demanda en abril, y el 30 de ese mes la Corte la acepta. Dice que acoge a trámite. Después, cuando Chile objeta la competencia, pero... Eso es 2015. Exactamente, ese es otro de los hitos. Y finalmente la Corte establece que sí tiene la competencia para sí, ver. Pero, no sé si lo dice el de La Razón, dice sí, pero acota y da 2 pasos de avance para Chile, al señalar que puede potencialmente obligar a Chile a negociar sin resultado conocido, y hace una mención explícita a la existencia del Tratado de Paz y Amistad del 1904. No es que se desconozca, por lo tanto, y que no puede referirse, y que no se va a referir en el fallo de hoy, de más rato, a una salida, porque Perú no se lo ha pedido, a una soberanía o a una salida soberana al mar. No, eso no aparece, obviamente. También otro hito es que Bolivia haya logrado sortear, o así lo establece este artículo del diario La Razón, sortear el tratado. O sea, armar una manera de plantear su posición diciendo que el tratado no se toca, que el tratado es intangible y que el tratado se está respetando, que es una gran creatividad fundamentalmente de Bretons, ¿verdad? Del abogado Ramiro Bretons. Pero uno de los hitos, y por eso quería comentarlo, a propósito de lo que decía Matías, de cómo es la cobertura, porque uno de los hitos, ¿sabes cuál es? El vocero Carlos Mesa, voy a citar al diario, el vocero Mesa desbarata la defensa de Chile en su cancha. Y hace referencia a cuando vino al Informante Carlos Mesa, en una entrevista que fue bien interesante, porque era... que fue bien debatida, que si la televisión pública, o sobre todo en Bolivia en realidad, que como que si porque fuese la televisión pública no pudiese tener como entrevistado al vocero de la demanda boliviana, como que no pudiese allanarse a entender desde qué lugar se instalaba la posición boliviana. Y a propósito de lo que decía Francisco Ortaza, que en general en la televisión boliviana estatal no hay ningún espacio para quienes tengan matices respecto de estos temas, respecto de la posición boliviana. Ni siquiera plantear escenarios a veces. Exactamente. Y entonces por eso plantea que fue un hito, dice, la exposición exitosa exposición de los argumentos que Bolivia planteó en la demanda ante la Corte. En una entrevista, fue una entrevista súper interesante, encontré yo, porque tampoco uno estaba habituado a que un presidente que era de oposición a Evo Morales fuera vocero, además un hombre como Carlos Mesa que tiene un montón de experiencia en medios de comunicación, que es periodista, y entonces la destacan como un hito del proceso. Me llama la atención que lo vean así los bolivianos, como que no se pudiese hacer una entrevista, como que un entrevistado boliviano no pudiese exponer bien en cualquier medio de comunicación chileno cuáles son sus puntos. Con la Consuelo estuvimos hace poco con una periodista boliviana, ¿te acuerdas? Toda la razón. Y que estaba trabajando en Chile y que se volvía a su país. Entonces, bueno, que te vaya muy bien, suerte, en fin, aquí y allá. Y ella misma nos dijo en un momento que lo que la tenía, no sabía lo que iba a hacer en su país, porque lo que hacía aquí en Chile allá no existía.
No, el trabajo que hay que desarrollar, como te dijera, mira, no sé, hay trabajos que hay países que no existen. Como por decir, este trabajo que yo soy aquí, que yo podía opinar, o sea, podía informar, libertad para buscar distintas fuentes, interpretar, eso allá no corre, no existe. Ese oficio no está, no se da. Porque allá la cuestión es dentro de un toril, diría un guaso, dentro de un toril muy acotado, mucho más chico, y eso es lo que explica a tampoco que van a entender en la misión de un canal público en otro país, porque es una cultura tan rara y tan distinta. Este es un canal público donde tú tienes que garantizar la diversidad de opiniones, poder tener toda la baraja encima de la mesa para que la gente pueda sacar su propia conclusión. Eso es muy raro, una cultura muy rara la nuestra. Entonces, claro, ver una entrevista en un canal público al vocero de la visión contraria a la tuya es francamente raro, exótico, y por eso es que lo plantean como bonito. Sí, la libertad de prensa y Bolivia no es un solo tema, y no porque haya restricción ni periodistas presos, sino que porque hay restricciones económicas hacia los medios, dado la dependencia del avisaje oficial. Y eso ocurre, ojo, en no pocos países. La CIP, más de alguna oportunidad, lo ha planteado y ha planteado la existencia de mecanismos, ojalá de mecanismos públicos de licitación. Y eso que en Chile también es bastante nuevo, esta cultura. Mira qué semana lo estoy diciendo, el regreso a la democracia no solo significa tener un gobierno que se elige cada 4 años o 6 al principio. Tiene que ver con esa cultura democrática. Sí, claro. Porque yo naturalmente no mencionaré la fuente porque lo respeto muchísimo, pero yo hace una semana tuve una entrevista con el canciller, donde tuve una entrevista súper interesante, donde el canciller salió muy agradecido por el diálogo que habíamos tenido, en fin, donde se planteaban las distintas hipótesis, y por ejemplo, una pregunta que yo le planteé, dado que Bolivia va a seguir siendo nuestro vecino toda la vida, ¿qué puede ofrecerle Chile? En el entendido de que Chile ha ofrecido o ha estado abierto a negociar mejorías respecto de la condición de Bolivia después del 1904. Bueno, y la andanada de críticas, y en particular de algunos periodistas que ya no ejercen, pero periodistas dedicados a esto, y periodistas valiosos, diciéndole que yo no tengo derecho a hacerle la pregunta de qué puede ofrecer Chile, que en temas, escuchen bien, que en temas limítrofes los periodistas deben cuadrarse con el gobierno de turno. ¿Sí? A mí me sorprendió, y eso es un cambio cultural que yo no puedo culpar a la persona que me lo dice. Sencillamente tenemos visiones distintas porque el ejercicio del periodismo de entonces y de hoy es muy distinta, y eso es recontra interesante analizarlo. Y eso Bolivia, siento que en eso no ha evolucionado. Nosotros sí hemos evolucionado en el respeto que cada uno pregunte lo que le parezca, atendiéndose a la verdad naturalmente. No es esa la única materia en la cual se producen este tipo de dudas y discusiones, pero en fin. Oye, hay un tema que se ha planteado mucho. De hecho, hoy día hay una columna de Carlos Correa en La Tercera. Suscribo 100%. Esto es pura comunicacional de que nada. Sí, de acuerdo. La parte comunicacional de la columna de Correa la suscribo. Del tercer párrafo para adelante, no, creo que se pasa rosca. Pero hagan un pequeño resumen. No, básicamente él sostiene que hay un tema comunicacional, y es muy cierto. Él hace una crítica respecto, que yo no la veo tan clara, pero me parece, él tendrá más información que nosotros respecto a que los cumplimientos de Chile, de los acuerdos y de las garantías que se le han entregado a Bolivia no formaron parte de la comunicación, y que en los gobiernos anteriores sí formaron parte de la comunicación. Yo no vi eso. Entonces, o sea, creo que sería una gran idea que estuviera, que formara parte, pero tengo la sospecha que eso no ocurre, digamos. O sea, que nunca hemos tenido muy como estrategia del gobierno decir, oiga, pues nosotros le hemos cumplido a Bolivia y que ahora se haya dejado de hacer. Siempre se ha mencionado. Yo creo que se mencionó de una manera más fuerte cuando todavía existía la idea de que uno podía influir en el fallo. O sea, en la primera parte, yo me acuerdo que el gobierno de Piñera 1 hizo mucho énfasis en cómo se trabajaba con los camiones, el acceso, cómo eran los puertos. Hubo harto énfasis en ese momento. Sí, pero yo quería plantearme a propósito de un artículo del diario Clarín de Buenos Aires, que salió publicado ayer,
y que demuestra que tenemos un problema comunicacional. Dice, porque el título de Clarín es la Corte de la ONU decide si obliga a Chile a negociar una salida al mar para Bolivia. Será este lunes en La Haya, La Paz presentó demanda, el fallo es vinculante y hay gran expectativa entre ambas partes. Y plantea que hoy día se va a decidir si Bolivia tiene o no acceso soberano al mar. O sea, es la diario Clarín de Buenos Aires. Un diario como Clarín, un error como ese. Claro, entonces, y de hecho, además, plantea, por ejemplo, que Chile, que el Acuerdo de Paz y Amistad de 1904 obligaba a la construcción de un ferrocarril entre Arica y La Paz, lo que es cierto, y sostiene que ya no existe. El ferrocarril de La Paz en el tramo Chile no existe. Lo que no existe es el tramo, en algunas partes del tramo boliviano, o funciona intermitentemente. Entonces, y ahí es donde uno le viene un poco de duda respecto a cómo... Eso te habla de la importancia de comunicar bien, porque si tú tienes al mejor o uno de los dos mejores diarios del país más cercano a ti, culturalmente, geográficamente, pues uno no pide que un diario de provincia en Noruega se equivoque, ok, pero que Clarín de Buenos Aires comete un error medular como este, habla de que no hemos comunicado bien. ¿Cómo hay que comunicar? Bueno, es parte de lo que hay que... pero esta pelea, además que yo creo que se viene comunicacional con todo, porque hoy el tema no se cierra. Hoy día no es el minuto 90 del partido. Pase lo que pase, Bolivia, dado que tiene su demanda en la Constitución y que es irrenunciable, y dado que la Corte ha dicho que no va a pronunciarse porque no se lo han preguntado... No porque no quiera, porque no se lo han preguntado sobre si debe manifestarse sobre salida soberana al mar. Son puentes que no se conectan, por lo tanto, este tema necesariamente sigue. Bolivia va a seguir y la Corte no va a hablar sobre lo que Bolivia quiere seguir. Por lo tanto, este es un paradero más en un recorrido muy largo. Dado que ese recorrido es largo y que Bolivia va a seguir insistiendo en distintos foros, distintos paneles, distintos entornos, Chile tiene que afinar más su posición desde el punto de vista comunicacional. Lo de hoy es un hito requete contraimportante, que duda cabe, pero no es el final del partido, es un nuevo elemento a poner una discusión que va a seguir, no sé si eterna, pero por muchos años más. 8:30 con 28 minutos. Vayas donde vayas tu próximo fin de semana, aprovecha las tarifas subrebajadas de Hertz Rentacar desde 23.900 pesos diarios, incluye IVA, cargo de aeropuerto y kilometraje libre. Además, acumulas millas LATAM Pass, reserva ya en hertz.cl. Porque construir ciudades pensando en el bienestar de todos merece ser reconocido. Postula tus proyectos inmobiliarios al Premio Aporte Urbano PAU 2018. Postula en premioaporteurbano.cl. Desde el taxi, subiendo un cerro o viendo una serie, con el depósito directo de AFP Habitat puedes ahorrar desde cualquier lugar a todas tus cuentas de Apodeo Cuenta 2 y obtener la mejor rentabilidad. Ahorra hoy con AFP Habitat, líder en rentabilidad a largo plazo en todos los fondos. Para ganar la pelea contra el cáncer hay que prevenir, por eso Clínica Alemana ofrece durante octubre un 40% de descuento en su programa de detección precoz del cáncer de mama. Infórmate más en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Saber que se está trabajando de la mejor manera con compromiso y profesionalismo para sus clientes es lo que llena de orgullo a Larraín Vial Asset Management, quienes han sido escogidos como mejor gestora de fondos balanceados 2018 por el Mercurio de Inversiones. Conoce más en larrainvial.com. Comienza a practicar tus selfies bajo el agua. Disfruta los beneficios que te entrega Club Movistar, duplica tus millas y obtén hasta 12.500 millas LATAM Pass. Contrato de bolsa en movistar.cl/bolsas LATAM. Movistar, elige todo. Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa está así de actualizada. Bienvenido a eCert Chile, pioneros en soluciones innovadoras, factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en ecertchile.cl o llámanos al 2360-7175. eCert Chile, cero papel, cero problemas. Celular nuevo, next. Casa inteligente, next. Último dron, next. ¿Un Volvo 2019? Obvio que sí. Innovation Now. Vive el 2019. Hoy.
Encuéntralos todos en nuestra red de concesionarios y en volvocars.cl. Volvo, Innovation Made by Sweden. Consorcio, con todo. Confianza. Contentos. Contigo. Conectados. Conforme. Con alegría. Con amor. Con asesoría. Con todo. En Consorcio tenemos lo que necesitas para que disfrutes tu vida, con todo. Por eso estamos contigo con seguros, con previsión, con ahorro, con todo lo que tú y tu familia necesitan en cada etapa de tu vida. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Conoce más en consorcio.cl. Porque construir ciudades pensando en el bienestar de todos merece ser reconocido. La Cámara Chilena de la Construcción, junto a la Asociación de Oficinas de Arquitectos, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, el Colegio de Arquitectos de Chile y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, organizan el premio Aporte Urbano PAU 2018, un premio que busca destacar los proyectos que impactan positivamente en el entorno urbano. Bases y postulaciones en premioaporteurbano.cl. Postula antes del 28 de octubre de 2018. Sabemos que ahorrar para tus vacaciones o tu futuro a veces cuesta. Por eso, en AFP Habitat quisimos hacerlo más fácil. ¿Puedo ahorrar en el taxi? Puedes. ¿Puedo ahorrar mientras veo una serie? ¡Puedes! Con el depósito directo de AFP Habitat puedes ahorrar desde cualquier lugar a todas tus cuentas de APB o Cuenta 2. AFP Habitat, líder en rentabilidad a largo plazo en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de sus fondos de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna. Pensando en digitalizar tu empresa, conoce Easer Chile, firma y facturación electrónica, contratación remota y biometría facial, entre otros servicios para potenciar tu negocio. Contacta al 23 60 71 75 o ingresa en www.e-certchile.cl con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. En Consorcio están contigo con todo lo que necesitas para disfrutar tu vida al máximo, con seguros, con previsión, con ahorro. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Volvo XC90, un todoterreno para salir de la ciudad con toda la familia, con 3 correas de asientos, control crucero adaptativo, asistente de estacionamiento automático con cámara, pantalla touch con GPS y mucho más. Conócelo en volvocars.cl o en la red de concesionarios Volvo. Volvo Innovation Made by Sweden. Vive en una casa única con una arquitectura superior, entradas impactantes y un look único. En Piedra Roja, Alcura estableció un nuevo estándar. Conoce más en socobesa.cl/Alcura. Y es cotidiano lo extraordinario. Socobesa, todo es diseño. Son las 8 de la mañana con 33 minutos y tomamos contacto con el escritor, analista boliviano Edmundo Paz Soldán. Edmundo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto hablar con ustedes. Entiendo que tú no estás en Bolivia en este minuto, ¿no? No, estoy en Nueva York. En Nueva York, bueno. Edmundo, a los chilenos nos cuesta entender un poco, uno se compra algunos mitos y yo no sé si son verdaderos, creo que alguna vez lo hemos conversado. Por ejemplo, en la relación con, nosotros tenemos frontera con 3 países, con Argentina, con Perú y con Bolivia. En Argentina entendemos que los argentinos son indiferentes respecto a Chile. En Perú tenemos la lógica que la élite peruana es muy antichilena y que básicamente el pueblo peruano es más, no sé si pro chileno, pero tiene algún grado de simpatía por Chile. Y que en el caso boliviano ocurriría exactamente lo contrario, que la élite boliviana es cercana a Chile. De hecho, muchos de ellos se educaron en Chile, después de los golpes de Estado muchos se refugiaron en Chile, hay una relación con Chile, hay familias que son binacionales, pero que por el contrario el pueblo boliviano no nos tendría precisamente cariño. ¿Es ese mito real desde tu perspectiva, Edmundo? No creo, no es real. Lo que pasa en Bolivia es hay una especie de disonancia cognitiva o esquizofrenia con respecto a nuestra relación con Chile, porque si tú vas un turista chileno a La Paz o a Cochabamba o a Santa Cruz, va a ser muy bien recibido. En el uno a uno, en el cara a cara, no hay mucha diferencia para los bolivianos entre un argentino y un chileno o un uruguayo. No hay ningún tipo de animadversión. El problema ocurre cuando esto pasa a un nivel más nacional o estatal, y de eso sí, digamos, es cierto que los políticos han sacado mucho provecho, porque el momento en que agitas el fantasma de Chile en el discurso nacionalista, entonces de pronto todos como que nos acordamos de que Chile es el enemigo. O sea que
Eso creo que es bien, y eso creo que no es solamente de las élites, ¿no? Yo creo que esa sensación de que encontrarte con un chileno y no hay ningún mal rollo en el cara a cara, pero sí en el discurso político, que es el que permite que aflore nuestro nacionalismo. Edmundo, te habla Consuelo Saavedra. Independiente del fallo de hoy, la demanda marítima boliviana va a estar siempre instalada, ¿verdad? Es algo histórico y eso Chile tiene que entender que incluso si es que la Corte dijera hoy que Chile no tiene la obligación de negociar, esto es algo que va a seguir instalado entre ambos países. Bueno, yo espero, así como que nosotros hemos puesto todas las cartas, el gobierno ha puesto todas las cartas en el fallo de la Haya. Yo espero que el fallo que el gobierno sea respetuoso de ese reconocimiento del fallo. No podemos reconocer solamente lo que nos conviene. Uh-huh. Ahora, el deseo de querer, digamos, llegar al mar, eso es algo como, ¿cómo te puedo decir? Va más allá de lo jurídico, supongo, va más allá de lo político, es algo que está muy metido en la conciencia del boliviano, más allá del fallo positivo o negativo. Pero una cosa puede ser reconocer un fallo y otra cosa puede ser reconocer un estado de ánimo, una situación personal. Uh-huh. Edmundo, buenos días, te habla Matías del Río. Buenos días, Matías. Buenos días. Uno de los elementos en los cuales se basa, o se ha basado en buena parte del discurso de Evo Morales por el mundo, defendiendo su demanda y su aspiración y la de su pueblo y su país, es que la condición de mediterraneidad de Bolivia, no solo Chile es responsable, que eso es razonable decirlo y es bastante evidente, sino que por ello es que se decanta y se produce la situación económica y social de Bolivia hoy. Entonces eso naturalmente desde el lado de acá duele, porque responsabilizarte de tus problemas es duro y es injusto. Nosotros lo sentimos muy injusto. Tú que eres boliviano, familia boliviana, ¿cuánto de la situación económica y social de Bolivia tiene que ver con que no tengan salida soberana al mar? Bueno, yo aquí diría dos cosas, ¿no? Uno, que si ves, digamos, estudios de economistas y lo que sí te van a decir es que el hecho de no tener un puerto cercano encarece las exportaciones en un país que de por sí ya tiene, digamos, una economía limitada y tiene una economía en la que la poca exportación que hacemos o los pocos productos que hacemos se vuelven mucho más caros y el país que de por sí no es tan competitivo es aún menos. O sea, sí, yo creo que hay un efecto económico y en eso creo que no se puede, creo que es innegable el hecho de la falta de puertos en Bolivia, más que la falta de mar. La falta de puertos de acceso al mar son los que tienen un efecto económico. Ahora, habiendo dicho eso, sí debo decir también que nunca me ha convencido a mí el discurso de la culpa. Yo creo que cualquier país tiene que enfrentar las cosas con lo que le ha tocado en suerte. O sea, obviamente si tenemos acceso al mar, excelente, pero si en este momento las condiciones están, la realidad indica que estamos ya más de 130 años sin mar, obviamente lo que yo diría es que trataría de no ser victimista y trataría de buscar cómo hacer para potenciar lo que tengo más allá de lo que podría venir, ¿no? Y en eso creo que nuestras élites han fallado, digamos, ¿no? Porque si sigues emitiendo ese discurso después de 130 años, yo siento que hay algo que está mal, ¿no? No puedes, como que México sigue culpando a Estados Unidos de que el hecho de que perdió territorio y por eso México nunca va a ser una potencia.
Edmundo, para concluir, una pregunta más bien de política interna, lo que tú puedas ver respecto de Bolivia. La situación de Evo en términos de el referéndum perdido, su recurso bastante alambicado para considerar que sí está facultado para competir en la próxima elección presidencial. ¿Se ve algún desenlace? ¿La Haya va a tener mucho que ver en eso? Sin duda alguna, esto, si el fallo de la Haya sí es favorable, sobre todo le va a dar mucho capital simbólico, mucho capital político yo creo que más en el plazo más inmediato. Yo creo que la cancha ya está muy marcada en cuanto a la gente que apoya o no apoya a Evo después de 10 años. Ya tienes una muy clara idea de si lo apoyas o no. Y en eso creo que si hay un cambio, va a ser un cambio muy mínimo que no va a incidir mucho en las elecciones del próximo año. Pero sí, sin duda va a haber sobre todo si el fallo es favorable, va a haber va a ayudar muchísimo a Evo Morales en corto plazo. Edmundo Paz Soldán, 1.000.000 de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, Edmundo. Esta es una noticia importante, se supo anoche y en términos de la guerra comercial, de cómo Estados Unidos está avanzando finalmente en una cosa que parecía imposible, que es renegociar, redefinir los términos en que se vincula comercialmente con los países. Llegó finalmente un acuerdo al que se suma Canadá. ¿Se acuerdan que le bajó la cortina al NAFTA? Empezó con una política de renegociar con México y con Canadá y estableció el gobierno de Trump aranceles, ¿verdad? Aranceles de acero que no solo afectaban a Canadá, a muchos otros países. Bueno, finalmente México hace un mes se allana a un nuevo tratado de libre comercio con los Estados Unidos y Canadá a último minuto anoche, así pero en el filo de la medianoche, se suma. Así que es una muy buena noticia porque por lo menos aleja ciertos fantasmas de atomización, de guerra comercial. No están definidos los términos exactos del acuerdo, pero que Justin Trudeau se sume. Además, el último mes ha sido pero de guerrilla de declaraciones entre Washington y Ottawa. Así que es algo importante. Vamos a ir conociendo los detalles, pero por lo menos cerca de un 80% de lo que existe hoy se mantiene. No son cambios del cielo a la tierra. ¿Qué cambia? El nombre, por supuesto. Ya no se llama NAFTA. Chile no tiene acuerdo con el NAFTA, sino que tiene con cada uno de sus miembros, ¿o me equivoco? Sí, así es. Así es, y en algún minuto... Hago la pregunta porque tengo la duda, en su momento haberlo leído, pero ahora que tú traes el tema a colación, yo creo que Chile... Tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Claro, Estados tenemos Unidos. Con las partes. Y otro con México. Cada uno, no con el... Por eso o sea, no nos fue bien cuando quisimos entrar al NAFTA. Con el blog, claro, con el blog. Nosotros quisimos entrar al NAFTA en su minuto y no nos fue bien. Y no nos admitieron, y ahí tuvimos un acuerdo de libre comercio con México, tuvimos un acuerdo de libre comercio con Canadá, teníamos acuerdo con esos dos países, nos faltaba Estados Unidos, y ahí te acuerdas, en la época de la canciller Soledad Alvear se produjo toda la negociación de Fast Track y todo lo demás. Y siendo una persona muy cercana a nosotros, mientras siendo, hoy ya estaba cerrado, ya no me acuerdo. No me acuerdo, pero hubo... Cerradísimo, yo creo. Sí, estaba cerrado, tienes toda razón, estaba cerrado. Pero tuvo que ver, digamos. Y ahí estuvo el tema. Y finalmente Chile llegó a acuerdo de libre comercio con Canadá, con Estados Unidos. El orden creo que fue México, Canadá, Estados Unidos. Pero ese fue el orden, y de hecho lo hemos ido adaptando. Y entiendo cuando hicimos el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, dado que teníamos acuerdo de libre comercio con México y con Estados Unidos, tuvimos que adaptar algunas cosas al NAFTA, pero no somos parte del NAFTA. Washington había puesto un plazo para este fin de semana, para que Canadá se sumara, así que por eso fue frenética toda la negociación en las últimas 48 horas. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, regida desde 1994. NAFTA es North American Free Trade Agreement, y ahora se va a llamar USMCA, mal nombre, más o menos, no sé cómo se va a llamar en español, pero ¿sabes por qué? Estados Unidos, México y Canadá Agreement, USMCA.
¿Quién primero? Estados Unidos primero, pues señores, obviamente. Pero México segundo. México segundo, porque seguramente se sumó segundo. Y Canadá que cierra, claro, ¿verdad? Claro. Esto tiene que ser visado por los respectivos parlamentos, claro. Por eso siguen todavía los aranceles extras que impuso Estados Unidos. Pero bueno, se empieza, las monedas respectivas reaccionaron bien en este día lunes. El presidente Trump felicitando a todo el mundo por Twitter, obviamente, y dice congratulations to Mexico and Canada. Hace, no sé, un ratito, hace una hora, tuiteó. La adicción de Consuelo Saavedra por el Twitter de Donald Trump. Lo que pasa es que no hay que perderse además que son las elecciones, con todo el desastre que tiene con el nombramiento del nuevo integrante de la Corte Suprema, Donald Trump, que llegue a este acuerdo con Canadá y México es importante por las elecciones que tiene ahora en noviembre para el Parlamento. Ahí en ese sentido recordemos que además México fue una cosa bastante curiosa porque Andrés Manuel López Obrador delegó en Peña Nieto completamente, dijo yo no me voy a meter, cierre usted el capítulo, usted sabrá cómo hacerlo, digamos. Sí, porque en México es súper larga la transición. O sea, ¿sigue siendo presidente Peña Nieto? Sí, sigue siendo Peña Nieto y en algún minuto entiendo que los equipos de Peña Nieto le ofrecieron a AMLO integrarse o llevarla a cabo ellos, ya que lo que ellos negocien lo va a sufrir o beneficiarse de eso el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero finalmente el AMLO dijo, no, sigan ustedes nomás, y esto lo ha hecho completamente el gobierno de Peña Nieto sin participación de los equipos de asume López Obrador? Porque falta mucho. Pero es impresionante, porque nosotros nos alegamos que en Chile... Me haces preguntas difíciles, nosotros alegamos que en Chile, entre que gana un candidato y se convierte en presidente electo y asume, es largo el tiempo, y es largo, efectivamente es largo, son 3 meses, pero tengo la sensación de que en México fue como hace 2 años la elección de AMLO, digamos. Pero en fin, y eso genera, aquí uno que lo ve de otro país, por Dios que genera ruido, ¿eh? Uno se da cuenta que Peña Nieto es más pato cojo imposible y que AMLO es el interlocutor para todas las cosas. Pero el que negocia con Trump una cosa tan importante como el libre comercio. 1 de diciembre. 1 de diciembre, va quedando bueno. Son varios meses. Si estamos bueno, porque es interesante ver lo que sucede en México para ver si, como nosotros en Chile tiene algo similar, puede ir corrigiendo. Entonces, entre que se asume en Estados Unidos, en cambio, me llamó la atención, entre que Trump ganó y asumió, fue cortísimo ese lapso. Creo que es más sano, ¿no? Para no tener vacíos de poder. Donde es instantáneo es en Inglaterra, en el Reino Unido. Es que son distintos sistemas políticos. Sí, no, por eso, pero se produce la elección y el primer ministro saliente tiene que salir por la puerta de atrás del número 10 de Downing Street con camas y petacas, digamos. De hecho, el día de la elección ya está contratada la mudanza, ¿no? Yo entiendo, debería ser. Hermanos Rojas ya está ahí. Hermanos Rojas. ¿Nos ayuda bien? Hermanos Rojas. O la Nueva York. No, hermanos Rojas, hermano, y hay un señor izquierdo también. Sí. Son como la Nueva York. Hay una licitación para el día de la elección. Y claro, fuera Nueva York, izquierdo, ¿cómo se llama? Y Rojas, hermano. No, a mí me gusta eso, se hace flete. Exactamente. Se fleta. Se fleta. Él se fleta. Literal, el que pierde se fleta, lo fletan. No, pero te acordás. Ahí debe venir, no lo había pensado nunca. Supongo. Sí, te fletaron. Te fletaron. Te fletaron. PLR se dice hoy día, que es más corto y es más... Pero ustedes no se acuerdan cuando uno era más chico y había esas camionetas o camionetas chicos que decía, ¿se fleta? Sí, por eso. ¿Y un número de teléfono? Claro. Se fleta se hacen fletes. Sí. Y yo creo que debe tener que ver con Fleet, con el tema de que... Estamos, ¿cómo se llama el señor de la cooperativa que hace? Héctor Belis Mesa. Ya Belis Mesa. Héctor Belis Mesa. 8 de la mañana, 49 minutos, ya se puso a pesar la cosa. Y a propósito de que fletan, sí, pues. Es verdad. Sí, pues, de PLR y cosas. Sí, hemos tenido 2 fletes en la iglesia, en la iglesia chilena, en la última semana o 15 días. Yo no logro entender, quizá ustedes que han estado en este país. No, a lo que voy es que no seguí el detalle y hay una cosa que no logro entender y que quizás me perdí alguna entrevista, entonces por eso se los quiero preguntar. Porque en el caso de Precht, al final vamos a saber exactamente por qué lo echan. ¿Tiene o no que ver el hecho de que él haya recurrido con el abogado Fuyú permanentemente a la justicia civil, digamos, porque en teoría no lo dejan salir de Chile, que tenía orden de arraigo, o luego, ahora creo que sigue apelando por otras razones a la justicia civil? ¿Tiene que ver con eso o es exclusivamente por las acusaciones y por el caso Maristas, digamos, que se suma a los otros historiales que ya habíamos conocido se había documentado muy bien en el libro de la Andrea Lagos, por ejemplo? Yo me quedaría con la primera parte de tu pregunta para hacerte la respuesta. Ni Precht sabe.
Porque lo que ocurrió, tanto en el caso de Precht como en el caso de la dimisión del Estado sacerdotal de Fernando Caradima el viernes, lo que hay son razones superiores, y es una decisión del Papa. No, aquí no hay comillas debido proceso. En el caso de Caradima definitivamente no, en el caso de Precht se duda al respecto. Y es lo que Cristian Precht está intentando dentro de la propia justicia vaticana, digamos, está tratando de revertir. Ahora, el vocero del Papa es muy claro. ¿Qué parte de la palabra irrevocable no entendió Cristian Precht, digamos? Esto es irrevocable, ¿qué parte de inapelable no entendió Cristian Precht? Cristian Precht lo que sostiene es que respecto a las acusaciones vinculadas al tema de los hermanos maristas, etcétera, él es completamente inocente. Que Antonio Rojas, que afirma haberlo violado, él no lo conoce, y sostiene ser inocente. Y entonces Precht está dando por supuesto que su salida del Estado, de su dimisión del Estado clerical, tiene que ver, para el Estado laical, tiene que ver con esos hechos, con la aparición de nuevos hechos. Y él sostiene no conocer nuevos hechos, sí probablemente los anteriores, los cuales yo no sé si él reconoció, pero al menos recibió una sanción por ellos y ya purgó su sanción. Entonces, en ese sentido, pero yo tengo la impresión que de hecho, está recorriendo la justicia civil, en términos de que se le está denegando la justicia eclesiástica, le niega el derecho al debido proceso. Es un tema muy, muy, muy complicado, que yo creo que es inseparable con lo de Caradima, con lo de Fernando Caradima, que es dimitido del Estado laical, y hay gente que dice, bueno, finalmente ocurrió algo que era mejor que ocurriera. Había dos visiones dentro de la Iglesia que me consta existían. Una que eran absolutamente partidarios y que probablemente los tiempos te hablan, habría sido una solución errónea en ese minuto y hoy día tal vez no lo sea, que era la de si hace, ¿cuánto fue esto? 7, 8 años, se hubiera dimitido el Estado laical a Fernando Caradima y se lo hubiera dejado en libertad. Porque hay que decir las cosas como son. Cuando aparece esta definición, oye, Caradima, ¿qué le hace? Entonces la Iglesia no le va a pagar más el hogar donde vivía. No. El hogar se lo pagaba él con su patrimonio. Y lo que pagaba el arzobispado era una cuidadora. Pero ¿cuál era la misión de la cuidadora? Preocuparse que no saliera e informar si salía. Es decir, Fernando Caradima objetivamente tenía una carcelera. Tenía a alguien que se preocupaba de que cumpliera su sanción, que era una vida de reclusión. Entonces, en ese aspecto, el punto es que hoy día, y en la discusión que se produjo en su minuto, ¿qué era más dañino o qué era mejor? Dejar hace 7 años a Fernando Caradima libre, con relativa buena salud, capaz de crear una suerte de iglesia paralela, un culto, una secta, con todos sus seguidores aún creyéndole, o que él, a condición de que se le mantuviera el Estado laical, se sometiera a esta pena. ¿Qué es lo que dicen hoy día? Hoy día Fernando Caradima es completamente libre para salir a la calle, para hacer lo que le parezca, porque es un ciudadano. Usted es un ciudadano común y corriente, haga lo que quiera. No tiene relación de subordinación, no hay disciplina. Entonces, ahora, hoy día, a los 85 años, con la salud, con la salud muy deteriorada, probablemente ya no sea un problema. Ya además con el entorno, su entorno, ya se ha ido enfrentando con la realidad, ya ha ido aceptando. Entonces, para que vean lo que son los tiempos y los contextos. Exacto. Fíjate que nosotros en esta materia... Sí, toda la razón. En esta materia, si hay algo interesante, es que uno podría decir, ¿qué es lo que ha cambiado mucho? ¿La Iglesia o el panorama general? Y la Iglesia no ha cambiado tanto en estos 7 años, porque Ratzinger, que probablemente Ratzinger alcanzó a estar en la época donde estalló el caso Caradima, ¿o no? ¿O estaba Francisco? No, Ratzinger. Ratzinger es el papa que inicia estas investigaciones. O sea, no es un papa que haya sido, por lo contrario, no es el papa de la tapadera, no es el papa del encubrimiento, no es el papa de mirar para el lado, es el papa del que todos especulan y todos hablan, incluso hay evidencia de que lo que hace es quien primero trata de abrir las cortinas, hacer entrar luz a esta sala oscura que propició los abusos. Por lo tanto, la Iglesia, y Francisco siguió en lo propio. Es decir, no es la Iglesia la que ha cambiado dramáticamente. Lo que ha cambiado dramáticamente es, y es una buena noticia, es la Iglesia respecto, siento yo, del entorno social en el cual habita, vive, opera. Y nosotros hemos sido testigos, y esto es una suerte haber visto, cómo un mismo hecho, un hecho relativamente parecido en la Iglesia, toma decisiones tan distintas como ocurrió con Caradima y como ocurre con Precht. Y tan así como acepta, y esto es un hecho que es bonito de haber sido testigo nosotros como sociedad,
cómo la Iglesia, de alguna manera implícita, reconoce el error, porque a quien ya le había dado un castigo, le corrige el castigo, y se lo profundiza, y a Karadima lo equipara y lo nivela con Prej. Claro, pero ahí yo me... No por empate, sino que porque siente que eso es lo que se hace ahora. Pero ahí está la pregunta sobre, más allá de las opiniones personales que uno tenga, la opinión sobre en qué consiste el debido proceso en una organización como la Iglesia Católica. Porque en la justicia civil tú tienes cosa juzgada y salvo que aportes nuevos antecedentes no puedes reabrir un proceso. ¿Qué sucede en una organización autocontenida, finalmente, donde yo voluntariamente decido participar y someterme a las reglas del juego de esa organización en particular, donde además está la fe, la jerarquía, la representación de Dios, bueno, todo lo que eso significa, y qué significa, valga la redundancia, o cómo entender el debido proceso en una organización como esa? Porque, como decía Nico, bueno, en el caso de Fernando Karadima, ya se había tomado la determinación, ya se había analizado y requete analizado. Y sin embargo, ahora tenemos al Papa, donde no conocemos exactamente cuáles son los fundamentos, que dice, ¿sabe qué? En realidad... Nos quedamos cortos. Claro, porque cambió el contexto de tal forma que... pero no es sencillo participar en una organización donde tú no tienes certeza de cuáles son los procedimientos. Por supuesto. Entonces creo que en aras, además de una Iglesia Católica desafiada, también tiene que haber mayor transparencia respecto de cuáles son las justificaciones de las decisiones que se toman. Claro. Aunque a uno le parezcan correctas, digamos. La ley, cuando uno estudia, con lo poco que ha estudiado Derecho, con su introducción a un curso, de las cosas que uno aprendió es que las leyes no tienen efecto retroactivo salvo que te favorezcan. Y aquí, si hay una nueva ley, por así decirlo, en la Iglesia Católica, de que estas cosas son penadas de esta otra forma, no le favorece, sino que más bien lo perjudica porque lo expulsa a Karadima. Karadima podría decir, no me abrieron ni un proceso distinto, sencillamente ahora se me aplica de nuevo la pena máxima. La pena máxima antes era reclusión, ahora la pena máxima es expulsión, y resulta que sin decir aguabá, me aplican la nueva pena máxima. Cuando yo estaba juzgado. No, y efectivamente lo que dice la Consuelo tiene toda razón. O sea, el punto ahí es que en la justicia civil la cosa juzgada es cosa juzgada. Te equivocaste, es cosa juzgada. Aquí no. Pero lo que pasa es que aquí no hay una intervención, Consuelo Matías, de la justicia. Aquí hay una intervención directa del Papa. Esto es como si el presidente de la República decidiera que sabe que sabe que se equivocó la justicia se equivocó, así que yo no solo no voy a revocar, sino que voy a aumentar la condena. Nos vamos, ya viene lugares notables. Ayúdame, Consuelo, porque Metro, NCC, Estados Unidos. NCC, no sé. Bueno, vamos. Now, Rock. No, NCC Limited, no sé, esa... No sé. ¿Debe ser New York City? Que diga CC, pero sea... Sí, no sé. NYC, sí. Vámonos. Un error de tipeo. Un error de tipeo. Yo tenía la duda que a veces después me dicen, pero ¿cómo no sabías? Nos juntamos, en un rato más nos juntamos en la aprobación a las 10 de la mañana para escuchar el fallo de La Haya. Y nos vemos mañana. Sí, claro que sí. Los echaba de menos, chiquillos. Welcome back. Oh, thank you.